en tres simples pasos, el usuario puede ingresar y puede conocer esta situación, y para de vuelta, los socios de la DAN es totalmente gratuito. Yendo a la novedad, nosotros estamos lanzando Index on Demand Mobile, en el cual queremos compartir con todos ustedes qué novedades trae esta aplicación para poder usarla directamente desde el celular, lo cual eso va a ser el 4 de diciembre a las 8:30. Así que están todos invitados a poder participar y poder conocer las novedades que tiene este nuevo lanzamiento de Index on Demand Mobile. Así que nada, era que eso queríamos compartirlo con ustedes. Y ahora, Diego, si querés, adelante con la presentación. Bueno, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy es la novena o décima, creo, de las reuniones, ¿no? La novena, creo. Y hoy va a ser un poco diferente, ¿no? Durante todas estas 9 reuniones siempre fuimos viendo parte de cómo era el clima, cómo era el mercado de granos para tomar decisiones de venta del disponible y futuro. También habíamos visto siempre cómo estaban los márgenes, cómo fue la parte bien técnica de cultivos de fina y de gruesa. Bueno, hoy un poco dentro del calendario de reuniones. Es un tema más específico, pero bueno, muy importante para todas las empresas relacionadas con el agro. Y básicamente es hablar cómo miran o cómo piensan las empresas todo lo que es crecimiento e inversiones o cómo se analizan, o por lo menos tirarle un par de tips o consideraciones de qué tener en cuenta en las empresas cuando uno habla de por qué crecen o por qué invierten o dónde están mirando, están desarrollando este tipo de inversiones, obviamente que siempre relacionadas con, con el agro. Voy a nombrar algunas un poco en detalle, otras las voy a pasar por arriba, pero un poco la idea era generar algún interés o despertar algo en las empresas que les pueda llegar a sumar. Como siempre, más o menos son 45 minutos, 50 minutos, y después tenemos alguna pregunta que va apareciendo ahí en el chat, la respondemos para estar terminando como máximo en una hora total de reunión, ¿sí? Bien, yendo un poco cómo va a ser la presentación, un poco de vuelta, algunas consideraciones generales, un poco de contexto, y en base a eso es qué tipo de impacto pueden tener estos crecimientos o inversiones en las empresas. El primer punto interesante, por eso repito, hay varias cosas de fundamentos y de conceptos, es cuando uno intercambia con los empresarios y uno trata de resumir a ver a qué se debe o por qué quieren crecer o invertir. Un poco esta presentación les queda, así que algunas cosas las voy salteando. ¿Por qué quieren crecer las empresas? Básicamente por estos puntos que están acá, que es aumentar el resultado económico y a su vez tener mayor rentabilidad de la empresa. El segundo punto que es muy importante, uno cuando quiere ser sustentable y perdurable en el tiempo, también una buena forma es crecer, porque si no en general las empresas del agro se van achicando por una cuestión de divisiones a medida que van ocurriendo las generaciones. Después, tener empresas mucho más competitivas y que tenga actividades complementarias al solo hecho de hacer cebada, trigo, maíz, girasol y soja, que uno queda atado a lo que pasa en parte clima y a precios que tenga cada uno de los productos. Obviamente, cuando uno crece y genera otro tipo de actividades, disminuye el riesgo de las empresas, ¿sí? Que ese riesgo de las empresas en general lo que tienen o el riesgo está puesto, lo que hablaba recién anteriormente, ¿no? En el mercado, en el clima, en algún contexto en Argentina que estamos bastante acostumbrados, que no tiene previsibilidad el negocio. Y el último punto importante de por qué crecen las empresas es para diversificar negocios, o sea, salir de los commodities común y corriente, pensar en nuevos negocios y normalmente aparecen nuevas alternativas, ¿no? Entonces, una buena vía de crecer es, como dice los puntos de abajo, es invirtiendo, y básicamente para invertir las empresas tienen que tener tres o cuatro puntos importantes. Por eso digo, esto es bastante teoría, pero crean que en la práctica aplica a la perfección. Las empresas tienen que tener los objetivos muy claros en el corto, mediano y largo plazo. Tienen que tener algo de creatividad para decir, che, a ver, esta inversión o este negocio se adapta o no a mi empresa, o cómo la veo a ese nuevo negocio o actividad de ahora en adelante, suponiendo que pueden ir apareciendo nuevas tecnologías. Y por último, en general, las empresas agropecuarias cuando crecen e invierten, tienen que tener los faros largos, ¿no? O sea, tratar de que todo esto sea con un objetivo de largo plazo, y para eso desde el día uno
tienen que construir empresas que sean sólidas estructuralmente, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, un poco, este primer diapositiva era contarles por qué se crece y cómo tienen que ser las empresas en general. Este gráfico me parece muy interesante y está bueno reflejar, porque les debe pasar a todos los que están acá presentes y después a alguno que mire el video, pero básicamente es ver las empresas en tres dimensiones, ¿no? Y repito, esto ocurre siempre y es natural que ocurran. Si uno mira la evolución de la propiedad, de la propiedad de las empresas, ¿no? Del agro y de otras empresas, de otras actividades, siempre empieza con un dueño que controla, que supongamos que son nuestros abuelos. Después viene una sociedad de hermanos, que serían, bueno, hubo 3, 4 barra 5 hermanos, y alguno de ellos en general siempre es el encargado de llevar adelante la empresa, que eso ocurre bastante, y después viene lo de pelote, ¿no? Ya cuando empiezan a meterse los primos, a relacionarse los primos, cuando en general uno dice las empresas familiares, empiezan la gran parte de los despelotes. Después viene la parte de evolución de la familia, que va bastante de la mano con la evolución de la propiedad. En general empezó con nuestros abuelos, que eran la familia fundadora, después pasó a la otra generación, que serían nuestros padres. Esos mismos padres trabajaron o no en conjunto y de vuelta. Lo que estamos viendo acá como un punto que cuesta en muchas empresas es que muchas veces los padres a la generación actual cuesta pasar el bastón de mando, ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque creo que cuando uno piensa en el mediano y largo plazo y quiere crecer y quiere invertir, todos estos datos creo que son importantes para tener en cuenta sabiendo que casi el 80-90% de las empresas del agro son empresas familiares y dentro de las empresas familiares ocurre todo este tipo de situaciones que les estoy comentando. Y el tercer punto o la tercera dimensión es ver las empresas cómo evoluciona el negocio. Como todos sabrán, normalmente hay un lanzamiento, ese lanzamiento después de la empresa familiar empieza la expansión, que en general es un crecimiento bien exponencial, y llega un momento que la empresa madura y no crece más, ¿no? O sea, llegó una situación de madurez y esa situación de madurez en general empieza a plafonar la empresa. Entonces creo que siempre lo que hay que tratar de hacer cuando uno trabaja en las empresas es ver qué otra nueva zanahoria tengo para poder relanzarla nuevamente y que tenga otro crecimiento y otro escalón dentro de la unidad de negocios, ¿sí? Entonces, ¿por qué les cuento básicamente todo esto? Porque este tipo de situaciones o este tipo de tres dimensiones ocurre hoy en día cuando uno trata de ver dónde poner el crecimiento de las inversiones. En general, la piensan las empresas que ya está pasando de llegando a consorcio de primos, donde uno tiene que repartir la plata del resultado entre más bocas, hablando mal y pronto, o está en empresas donde del trabajo conjunto está costando pasar el bastón de mando y donde hoy ya estamos en empresas que están relativamente maduras y hay que inventar algo para subir otro escalón, ¿no? Eso sería un poco el concepto de las tres dimensiones y por qué ubicarlo dentro de lo que es crecimiento e inversiones. Esto lo hago fácil, que les quede cuáles son los 12 factores críticos de las empresas administradas por familiares, que crean que todos estos 12 puntos ocurren, pero siempre hay tres factores que quiero de transmitirles que son los importantes. Uno, y primordial, es repartir plata. ¿Sí? Entonces, si yo sé que mi empresa dentro de 5 años va a ser mucho más personas las que van a tratar de vivir de esa plata, yo tengo que tratar de generar un resultado que sea mayor para que todos puedan vivir relativamente bien. Entonces, ese es el factor número uno. El factor número dos es tener información, ¿sí? O sea, uno, ya sea del negocio agrícola que lleva o de negocios futuros por delante, tiene que presentar la información al resto de los familiares o al resto de los accionistas de las empresas. Y el tercer punto es que tienen que participar de cierta manera de las decisiones que se toman en la empresa y tratar de vivirla. Cuando digo vivirla es que aprovechen algún día de campo, que aprovechen la toma de decisiones, que se interioricen en algún nuevo proyecto que se genere en la empresa. ¿Para qué? Para que tengan un sentido de pertenencia en lo que se está elaborando. Bueno, si alguna de estas tres patas falla, pero sobre todo si falla la pata de plata y la plata económica, lo más probable es que esas empresas familiares terminen en el corto plazo. Entonces, los tiro como alerta porque cuando uno se mete en crecimientos o inversiones, creo que está bueno tenerlo muy presente estos tres factores importantes y estos tres factores importantes. Y por último, relacionado con la parte de la teoría, cuando uno se mete en la evolución del negocio y está pensando en inversiones o en crecimiento, como venimos hablando en toda esta presentación, hay dos o tres factores que uno sí o sí
los tiene que tener muy presentes. Uno es planificar muy bien estratégicamente la empresa desde la foto actual de hoy a cómo se le imagina dentro de 5 o 10 años. Y los otros dos puntos muy importantes es que cuando uno piensa en crecer, en general necesita plata, ¿no? Esa plata puede salir o por financiamiento o la otra plata la plata puede salir porque durante X cantidad de años retiro menos plata del resultado que voy teniendo anualmente. Entonces, repito, estos tres puntos que comento de tener una planificación estratégica de la empresa, ver si me financio o no con plata de tercero o quiero pagar parte de este crecimiento con retiros o dividiendo las empresas, es crucial que esté charlado entre todos los factores que están involucrados dentro de la empresa, ¿no? Porque si no, repito, capaz que el administrador puede tener la mejor idea de crecimiento y lo quiere hacer a costa de sacarle retiros a los dueños de la empresa, seguramente el proyecto se termina mancando en el corto plazo. Entonces, cuando hoy le ponía los criterios o los puntos críticos a tener en cuenta, no hay que olvidarse que el financiamiento y ese mix con cuánto retiro o cuánto va a ser el esfuerzo para lograr ese crecimiento patrimonial, me va a implicar a mí y a todos los individuos que están dentro de la empresa. ¿Sí? Eso sería bien de teoría, pero básicamente, para resumirlo en esta diapositiva que están los puntos negros, está marcado acá, para poder despegar y crecer, tenemos que tener políticas claras y que sean precisas, que todas las personas dentro de la empresa estén involucradas en lo que se está desarrollando, sabiendo que hay objetivos contrapuestos, que es lo que contaba anteriormente. Y el último punto es, para lanzarse a hacer proyectos ambiciosos, la administración y la gestión tiene que estar lo más ordenadamente posible. ¿Sí? Esto sería como el preámbulo para alargarnos. El segundo punto de la presentación es el contexto, ¿no? Que uno, después las caritas, cada uno ponga la que quiera o tachamos la que pidan, pero esto creo que está bueno también saber el contexto que uno desarrolla, ¿no? O dónde se desarrolla a nivel campo, a nivel país y qué decisiones uno puede tomar y yo les voy a dar mis reflexiones. Este tipo de información sale de lo que se llama encuesta SEA, que son encuestas que se le hacen cada 3 meses a todos los productores CREA, que son 2.500 productores CREA, más los 200 asesores. Son preguntas de diversa índole, más o menos. Después el informe final tiene como ciento y pico de páginas. Obviamente yo estoy resaltando las importantes para este tema, pero básicamente se hacen algunas preguntas y estas son la parte de respuesta que son, por ejemplo, ¿cómo es la situación económica del país hoy respecto a un año atrás? ¿O cómo uno lo ve por delante? O la próxima diapositiva es cómo es la situación económica y financiera de las empresas, del agro, de su empresa que está contestando, hoy respecto a un año atrás, o cómo la ve por delante. Bueno, ¿por qué parece importante este dato o esta percepción y expectativa del negocio? Para saber dónde nos vamos manejando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que piensan estos 2.500 productores y 200 asesores? En líneas generales piensan que la foto de hoy, ¿no? Para atrás pasó lo que pasó, ¿no? Pero un poco la foto de hoy respecto a un año por delante, el 80%, para hacer las cuentas redondas, piensa que va a ser mejor que va a ser mejor y hay un 20% para redondear que por lo menos va a ser igual, ¿no? Eso sería, es interesante tener en cuenta cuando uno dice, che, pareciera que la expectativa es interesante. Y después cuando uno mira la misma pregunta, pero no mirado a nivel país, sino mirado a nivel empresa, baja un poquito la percepción, pero si uno mira durante todo el periodo de gestión de Milei, estamos viendo que en líneas generales siempre la percepción es que un 60% de los productores y asesores contesta que la situación parece que va a ser buena y otro 30% que no y un 10% que la va viendo siempre un poquito peor. Pero un poco lo que quiero transmitir es que en líneas generales, cuando uno mira esta foto, pareciera un buen contexto para pensar en inversiones o crecimiento. Por eso creo que gran parte de la respuesta es porque estamos acá presentes, para hacer alguna correlación totalmente contraria a la situación que estamos viendo ahora, durante la época de Alberto Fernández o en su momento de Cristina, uno veía que casi que se revierten totalmente los indicadores, ¿no? Como que siempre se veía que el 60% de la situación iba a ser mala y solamente un 10-15% que iba a ser
relativamente buena la situación, ¿sí? Después, el otro punto o una de las preguntas que se hace es, che, ¿es un buen momento para hacer inversiones? Y este gráfico que está acá compara los que dicen que sí o que está bueno el contexto contra los que dicen que no, ¿no? Básicamente no importa los indistintos, importa ese ratio o ese neteo entre los que dicen que es un buen momento y los que dicen que es un mal momento, ¿no? Y acá donde viene un poco una reflexión que vengo viendo bastante en las empresas, ¿no? Si uno busca el momento indicado para realizar las inversiones, casi que nunca haces nada, ¿no? Porque si uno mira esta serie, son 48 encuestas en total, que repito, se hacen cada 3 meses, solamente en el 20%, o sea, 12, pues sí, solamente en el 20% de las encuestas eran situaciones positivas, que fueron los primeros 2 años de Macri y los de Alberto Fernández en plena pandemia, ¿no? Ahí cuando fue plena pandemia y cuando los precios de los granos internacionales por la guerra Rusia-Ucrania se fueron a las nubes, fueron los únicos 12 de los 48 encuestas que hubo un buen momento, o sea, un 20% de situaciones. Después el resto siempre fueron muy malas situaciones. Pareciera que últimamente, los últimos encuestas, está relativamente neteado, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero transmitir con esto? Es un poco lo que yo veo es que las empresas del agro que crecen constantemente y habitualmente y que les va muy bien resultados, le dan importancia al contexto, pero en general son empresas que le meten para adelante igual, obviamente analizando los periodos de repago de los cultivos, analizando los periodos de repago de la inversión, pero en general vos ves acá mucha diferencia entre productores, entre los que quieren tener todos los puntos de la inversión atada y que no se les escape nada, y los que le meten para adelante igual sin importar el contexto. Y muchas veces cuando el contexto no es bueno, es cuando a veces aparecen hasta situaciones buenas del lado financiero. Entonces, la reflexión que le quiero transmitir con esto es, capaz que no hay que quedarse esperando el mejor contexto para hacer la inversión, sino creo que me va a ayudar a la empresa para crecer bien y demás, hay que meterle para adelante y no pensar hasta el último detalle cada uno de los puntos de la inversión, ¿sí? Eso era un poco la reflexión que le querías hacer. Y el otro punto es, en esta misma encuesta, es dónde están viendo de vuelta neteado, bueno y malo. Hoy en día, cuando uno mira, que tiene mucha lógica por relaciones de precios, hoy la ganadería bovina es como la estrella en cuanto a inversión. Entonces, uno podría pensar en hacer un corral o comprar vacas para lograr aumentar el stock de hacienda o empezar a hacer más ciclo completo o sembrar parturas o comprar balanza electrónica, caravana. O sea, hay para hacer cosas en ganadería e intensificarla en estos momentos de buenos precios. Y después lo que es agricultura y maquinaria están en una situación relativamente negativa, pero es muy coyuntural actualmente de los precios de los granos, que por suerte en los últimos 10 15 días vienen subiendo bien, y en la empresa maquinaria sobre todo por los financiamientos, la línea de financiamiento que hay en el mercado. Entonces por eso vuelvo a la situación anterior, ¿no? Si uno se queda esperando que sean todos los contextos favorables, capaz que es una buena excusa para nunca hacer nada, pero lo más probable es que planché la empresa y la mantengo durante millones de años en mi etapa de madurez, en la parte plafonada de la empresa, y al tener plafonada no reparto plata y donde se me empiezan todos los problemas cuando empezamos los primitos a relacionarnos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, repito, creo que tenemos que avanzar en los puntos de distintas alternativas de crecimiento, ¿sí? ¿Cómo se evalúa el crecimiento? O qué cosas miraría, pasando ya rápido este dato, qué cositas miraría para ver si vamos creciendo o no y si la inversión es fácil de hacer o saludable de hacer? Es mirar la empresa en su conjunto. Esto creo que lo vimos en alguna de las presentaciones como conclusión final del contexto agro que estábamos produciendo, pero en general las empresas se producen de esta manera. Empezás por el ingreso neto que tengan todas las actividades agrícolas o ganaderas, menos los costos directos de las actividades, repito, agrícola o ganadero, si tengo tambo también va tambo, hasta llegar a margen bruto. Después de este margen bruto, le sigue lo que llamamos gastos indirectos o actividades intermedias, que es descontar cuánto gasto tengo de administración, de estructuras, de impuestos a la estructura, y acá entrarían los saldos de los nuevos negocios, como por ejemplo el resultado maquinaria
o si tuviera resultado de transporte o corral, que acá, por ejemplo, figura como otro resultado, hasta llegar al resultado operativo, ¿no? Después retiro o pago arrendamientos, llego al resultado por producción, pago intereses del financiamiento si tendría que pagar, pago impuesto a las ganancias si la empresa fue redituable y tengo que pagar ganancias, hasta llegar al crecimiento. ¿Por qué les pongo este comentario o esta diapositiva? Porque está probado cuando uno hace encuestas que cuando uno hace gestiones agrícolas, ganaderas de las empresas, el 30% de las empresas llega hasta margen bruto, el 70% barra 80% llega entre resultado operativo o resultado por producción, y hay solamente un, o sea, perdón, la cuenta al revés, el 80% llega hasta margen bruto, ese 80% después cuando uno mira al resultado de resultado por producción solamente llega un 30-40% de las empresas, y a crecimiento, medido bien, bien crecimiento hasta resultado patrimonial, solamente llega un 20% de las empresas. Entonces, ¿qué quiero transmitirle con esto? Es que si uno no hace todo este recorrido del análisis, puede llegar a decisiones erróneas en los proyectos de inversiones, en los proyectos de crecimiento, o estar fundiéndose a poquito sin darse cuenta, ¿no? Entonces, un poco el desafío que les transmito es: tratemos de llegar, de tratar de pasar de los escalones del margen bruto a por lo menos empezar a llegar a resultados por producción, y con muy pocos datos de financiamiento, impuesto a las ganancias y resultados financieros, tratar de llegar al crecimiento final de las empresas. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones de la empresa en adelante, ¿no? Y después el otro punto es, una vez que uno llega a la información de crecimiento patrimonial, tener muy en cuenta algunos indicadores como liquidez, prueba ácida, endeudamiento, respaldo y calidad de la deuda, para, si toma la vía de financiarse o de avanzar en los proyectos de crecimiento e inversión por la vía del financiamiento, saber que uno no hace macanas o no compromete la salud financiera de la empresa, ¿sí? Esto es, repito, esto es contexto. Ya vimos la parte de contexto empresa, después vimos la parte de contexto país y contexto agro en el momento que estamos transmitiendo, y después les transmití dos o tres variables macro que uno tendría que medir de hasta dónde tiene que llegar en el análisis de resultados, qué cosas tiene que mirar para no hacer macana cuando uno desarrolla los proyectos de inversión, ¿sí? Y otro dato más, que todos están en tema de lo que es un FODA, de fortaleza, debilidades, oportunidades, amenazas. Cada proyecto que uno haga, trate de pasarlo por un FODA para ver no solamente lo que uno puede leer de cómo afectan las oportunidades y amenazas externas que tiene cada uno de los proyectos, sino cuánto me puede fortalecer o qué puntos débiles tengo dentro de mi empresa. Cada empresa es un mundo, qué puntos fuertes y puntos débiles tengo para tratar de ver cómo puedo corregir los mismos o potenciar los mismos, ¿sí? Eso se lo tiro como un dato que creo que cada uno que pase lo tiene que tener presente. Ahora sí, ya metiéndonos en los distintos puntos o las distintas opciones de crecimiento, acá la idea es ir pasando cada uno de los ítems de lo que nosotros vemos. Les voy a contar cuatro o cinco, un poco más en detalle y dónde impacta. Y después les voy a comentar algunos por arriba, que de última lo podemos profundizar en alguna otra reunión, o me escriben y les paso información. Pero en líneas generales, las, les voy a contar las cuatro o cinco más normales que vemos nosotros en las compañías. Pero básicamente una es directamente creciendo con arrendamiento agrícola, ¿no? Un ejemplo, que si quieren se los cuento de un CREA específico. Hace más o menos 6 meses, para un grupo CREA, no de los tres que vamos, sino otro en particular, dijeron: che, bueno, hablemos de crecimiento de inversiones, y empezamos a diagramar gran parte de las situaciones. Este gráfico se va a mostrar una sola vez, pero les quede la presentación, después solamente vamos a ver los gráficos. Y básicamente fue así: es decir, che, yo tengo el CREA este, que son dos empresas, tenían 1.450 hectáreas agrícolas y 355 ganaderas como valor medio, ¿no? Entonces, acá están todos los mismos indicadores que les comenté hoy, que era importante ver hasta llegar al resultado final de la empresa. Y el primer punto para desarrollar es: che, ¿qué pasa si crezco un 35% de superficie en alquiler sobre la base que tengo? ¿O qué pasa si crezco un 70% de la superficie sobre la base que tengo, que básicamente es alquilar 500 hectáreas
o 1.000 hectáreas, haciendo la cuenta redonda, y uno lo que veía, obviamente por dos efectos, que es por el propio resultado que tiene alquilar tierra, sumado a que uno diluye la parte de estructura, administración y impuestos fijos que tiene mi campo propio, lo que se veía así a grandes rasgos es que pasabas de ganar $120 por hectárea, si uno era esas 1.500 hectáreas propias más las 355 ganaderas como valor medio, que es el resultado que le estoy mostrando acá por producción, o $215.000 para hacer la cuenta redonda, a ganar $152 si alquilaba un 35% o ganar $172 si lograba un 70% más de área, ¿no? O sea, es una buena vía para crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque les contaba, diluye estructuras, lo vamos a ver en el próximo apartado, puede potenciar la empresa maquinaria, se aprovechan los conocimientos ya instalados en la empresa, hacer 1.000 hectáreas, 2.000 o 4.000 para los conocimientos que hay en la empresa son exactamente lo mismo. Dependiendo del año, la renta del negocio es buena. Es fácil entrar y salir del negocio. Ahora no tenemos brecha, pero en un momento era una buena forma para entrar con brecha a un negocio de dólar oficial. Y si alguna vez la brecha se achicaba, era salir con más dólares billetes. O sea, son dos puntos y ventajas que tiene alquilar, ¿no? Pero como todo, también tiene sus buenas ventajas. Me decís, che, qué difícil que conseguir campo para crecer. Y una vez que lo consigo, mantenerse, porque siempre hay actores en la cadena que pagan más porque tienen otro tipo de negocios. A veces, o no diversifica negocio a lo que vengo haciendo. Si hago 1.500 hectáreas agrícolas, hacer 2.000, estoy dentro del mismo abanico de negocios. Y uno, si no se separa más de 200, 300 kilómetros, esto lo vimos mucho en la seca del 2008-2009 y en alguna helada específica puntual, tampoco es que diversifica riesgo productivo, ¿no? Pero bueno, no quiero dejar de transmitirle que una buena forma de crecer es alquilar más superficie agrícola, o si estoy metido en el negocio ganadero, alquilar negocio ganadero, para pasar de ganar $120 a ganar, en el ejemplo puntual de hace 5 o 6 meses, pasar a ganar $172 de resultados, ¿sí? Esa es la primera vía. La segunda vía es meterme en el negocio de maquinarias, ¿no? Hoy les transmitía, voy y vengo a un par de diapositivas para atrás, que el contexto no es bueno por dos cosas, porque las maquinarias valen plata y las líneas de financiamiento no son tan buenas. En general, siempre está bueno esperar a Expoado o Agroactiva, que aparecen en algunas buenas condiciones. Y si el país se normaliza, tendrían que aparecer buenas líneas de financiamiento. Obviamente que creemos que no va a ser a tasas negativas como ocurrieron durante las épocas del kirchnerismo, que hasta convenía financiarse en pesos porque siempre alguna devaluación nos faltaba, pero si uno está con tasas del 2 barra 3 4 5% en dólares, capaz que terminan siendo atractivas para cuando uno desarrolla la actividad que está pensando en adelante, ¿no? Bueno, yendo a maquinarias, ¿qué mira uno, no? Si quieren te lo paso un poco rápido, después lo miran tranquilamente. Pero uno cuando hace o se mete en las empresas maquinarias, obviamente que tiene que estudiar la escala agrícola que trabaja, qué portfolio de cultivo lleva, qué superficie puede realizar en campo propio o tercero, qué personal cuento y tener muy en cuenta algunos indicadores como es la superficie de equilibrio que uno tendría que sí o sí trabajar para ganar plata, ¿no? ¿Por qué está bueno? Un poco cumple algunos beneficios de los que vimos hoy como objetivos de crecimiento, ¿no? Me da mayor competitividad, me mete en un nuevo negocio, tiene impacto fiscal y financiero meterse en la empresa maquinaria, ¿no? Financiero porque si el año viene mal y estoy corto de guita, pago sueldo, pago gasoil y me como las amortizaciones. Muchas veces el impacto fiscal también te juega para hacer venta y reemplazo, para alguna amortización. Y algunos puntos interesantes es que a veces son los fuentes de aporte al resultado cuando los años son malos climáticamente o las campañas agrícolas ganaderas son malas climáticamente, ¿no? Y el último punto, muchas veces me cubre gran parte de los gastos indirectos que tiene la empresa. Los gastos indirectos son las administraciones, las estructuras y los impuestos de la estructura. Esto es teoría, ¿no? Ahora vamos a la práctica que les voy pimponeando con un par de información. No me quiero, quédense con los datos, si quieren les puedo contar las diapositivas en detalle, pero la idea era charlar 45 minutos, 50, si no nos jubilamos, mostrando información. Yo quería más que se queden con los datos, con los datos importantes. Y los datos importantes
para que se queden así medio presentes son, hoy para que un mosquito cierre económicamente, tiene que estar pulverizando o fertilizando al año más o menos unas 14.000, 15.000 hectáreas, ¿sí? Eso sería como un dato a tener en cuenta. Una sembradora, llámese de las mix que son de fina y gruesa en su conjunto, que las hay y hay algunas que están buenas, o si tengo sembradora de fina por un lado y gruesa por otro, saber que todo ese parque de maquinarias que vale X dólares, tiene que estar haciendo por lo menos unas 2.800, 2.900 hectáreas al año, y si tengo una cosechadora de 750.000, 800.000 dólares, que puede ser alguna Case y a una John Deere de tamaño medio o de medio a grande, tenemos que estar cosechando por lo menos al año unas 2.700 hectáreas, ¿no? Eso creo que está bueno que lo tengan presente para decir, che, bueno, a partir de acá, yo ya pagué suelo, pagué gasoil, pagué los repuestos que tenga, las reparaciones que tengo, el seguro que tengo, pero a partir de acá, casi que todo lo que haga es ganancia, ¿no? Obviamente que en estas hectáreas que está puesta acá, que se queden con 14.000 hectáreas de pulverizadas, 2.700 de siembra y 2.600, 700 de cosecha, saber que igualmente está metida la renta del 10-12% de maquinaria, también está metida dentro de este punto de equilibrio, ¿no? Pero quiero que se queden con ese tipo de datos para saber hasta dónde me animo, ¿no? Y después esta información es, si yo tengo 15.000 hectáreas y hago 5 pasadas por año con la pulverizadora, necesito estar trabajando sobre 3.000 hectáreas. Y vos decís, che, Diego, pero no tengo 3.000 hectáreas. Bueno, trabajás sobre tus 1.500 propias y tratá de conseguirte un vecino o un par de vecinos para conseguir el resto de la superficie a poder trabajar, ¿no? Creo que va con ese tipo de razonamiento la cuenta de la empresa maquinaria. El otro dato importante, de vuelta, acá está puesto qué precio de labor tiene hoy en el mercado, 7, 50 y 90 dólares, cuál es la contribución marginal que tendría cada hectárea que hago y qué resultado marginal tengo. Acá lo que les quiero transmitir, y quédense con el dato, después repito, la miran tranquila la presentación, es hoy cuando uno mira la rentabilidad del negocio, la maquinaria más rentable es la pulverizadora, ¿sí? Si, si pulveriza y fertiliza, es el implemento más rentable de todos los que estamos analizando. La cosecha, en los últimos 2 o 3 años que las tarifas aumentaron bastante, mejoró muy bien su indicador. Hubo años que salía casi llano. Sería el segundo implemento, maquinaria que estaría dando buen resultado. Y la siembra es la que en general hoy viene más rayera, ¿no? En cuanto a resultados. Eso cuando uno habla de siembra común y corriente. El eslabón o la cadena que tratamos de meterle a todo lo que es nuevos emprendimientos y siembra, que esto lo vimos en alguna diapositiva, creo que fue en julio, cuando vimos el manejo variable de los cultivos de gruesa, es, si uno piensa en sembradora, ya sea para campo propio o para campo propio y dar algo de trabajo a terceros, el punto crucial es tratar de avanzar con algún equipo que tenga corte, que tenga variable, por dos razones. Primero, porque tengo beneficios productivos por no superponer monamónico, por no superponer semillas, por tener la posibilidad de hacer manejo variable. Y segundo, si soy contratista es porque me va a llamar todo el mundo. Hoy está claro, cuando uno anda medio en la calle, es tenés que ir a, tenés que esperar un sembrador de gruesa. Y ahora que estuvo recorrida la siembra por el tema agua. Y decir, che, llevo una concentradora común el 10 de noviembre, o espero el de la variable el 17 y la gente se queda esperando el que tiene variable, corte y toda la música el 17 de noviembre. Entonces, saber que este es el camino de las siembras de ahora en adelante. Esta presentación o esta diapositiva la vimos en la reunión de julio con manejo variable, pero no es más que transmitirle esto. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que siembra 350 hectáreas de girasol y 350 hectáreas de soja, sabe que tiene un beneficio por no superponer semilla del 7% en ahorro, 5 en monamónico, me mejora el resultado 5% y 7% por el manejo variable, por tener ambiente A, B y C, y a su vez todas estas nuevas sembradoras, ya sea Precision Planting, Plantium, Bosch, Qualmastim, el que fuera, también tienen mejor calidad de siembra, ¿no? Cuando uno mete todos estos indicadores dentro de la cuenta económica, uno lo que termina haciendo en estas 700 hectáreas es casi ganando 100 dólares más por hectárea,
y estos $100 por hectárea son $68.000 por año para el dueño del campo. Ejemplo, si yo a una sembradora gruesa la equipo con un precision planting que me sale $180.000 comprando el full, estoy hablando que lo termino pagando en 2,6 3 años, ¿no? Que la verdad que se recontra vale el periodo de repago y saber que es una tecnología que la puedo usar 8 o 10 años, que no queda obsoleta ni loco. Así que nada, era transmitirle este, este tema. Después lo que sí también están impracticables desde el lado de inversión son todo lo que es pulverizadora. La verdad que lo que es pulverizadora se fue por las nubes. Entonces, en líneas generales, acá lo que se está pensando con las pulverizadoras es otra cosa, es que duren un añito más los que ya están para cambiarlas, salvo que los repuestos sean inviables la cantidad de repuestos que uno tiene que hacer, pero en líneas generales, hoy todo lo que es pulverizadora se fue por las nubes en cuanto a precio, le es aguantarlo un año más por si aparecen nuevas condiciones de financiamiento, pero atando todos los puntos que venimos hablando la actividad más rentable, es la más importante para tenerla uno propio, por hacer las cosas en tiempo y forma. Este año se ve clarito las empresas que tienen mosquito propio y los que no, con lo climático complicado que estuvo, el tiempo o el timing para realizar las cosas, la diferencia de cultivos que tenemos, así que sería el segundo punto a meter en cuenta. Y el tercero, que acá quiero de vuelta a reforzar, es capaz que no es el momento desde el lado financiero para meterle para adelante con el mosquito, pero volver al punto anterior, capaz que no es el momento hoy, pero los próximos 5 o 6 años, si es el momento, entonces no vale la pena correr riesgo. En resumen de mosquito, ¿qué les quiero decir? El más rentable. Hoy tan caros, que dure 1 o 2 años más y tengo que hacer el recambio, haciendo buenas reparaciones, pero saber que es el fierro que siempre lo tenemos que tener bien, porque es el que más resultados productivos nos termina dando en la compañía o en la empresa, ¿no? Y a futuro, si uno tiene que hacer algún recambio del mosquito, saber que la nueva tecnología de lo que es pico a pico de aplicación es lo que se viene para no superponer nada, ¿no? Uno tiene el ahorro de producto y a su vez, al superponer 0%, no le genera esas fitotoxicidades y mermas productivas que tienen hoy en día los herbicidas y los cócteles que estamos usando. Después está el tema cosechadora. En cosechadora se los transmito muy sencillo. Tengo, después si alguno quiere, hasta les paso el Excel de cómo se calcula el TIR, que es la tasa interna de retorno, o el VAN, el valor actualizado neto, y los distintos puntos a tener en cuenta de la cosechadora, desde una Case o John Deere $800.000 el equipo, hasta tener equipos de $1 millón, ¿no? Repito, $1 millón la inversión en una cosechadora. Lo que nosotros vemos en la cosechadora es ventajas miles de calidad de cosecha, desde el lado tiempo de la cosecha, eh, en algunos momentos, como en las últimas 2 o 3 campañas que están dando muy bien los resultados de la cosechadora, muy buenas rentabilidades, repito, porque las tarifas están relativamente caras, pero me quiero centrar en las desventajas. Por eso en general no somos de recomendar, salvo que tenga la empresa una escala muy grande en superficie, en general no somos de recomendar cosechadoras. ¿Por qué? Porque en general el resultado de la inversión, que sería el valor actualizado neto, se termina logrando siempre por el valor de reventa que tenga mi máquina, ¿no? O sea, durante los 8 o 10 años que la tengo, va generando resultados positivos o negativos y va pagando la inversión, pero depende todo del valor de reventa. Y como sabrán, vender cosechadoras es bastante complicado en el mercado cuando uno quiere salir de negocio, entonces también consideramos que es un negocio complicadito de salir, ¿no? No es lo mismo que a veces un mosquito, o lo vamos a ver ahora un equipo de riego, o una sembradora, o un DEMS, lo que fuera. La cosechadora muchas veces cuesta venderlo al precio que uno quiere, a los plazos que uno quiere. Entonces, más allá de las ventajas que sabemos, que la vemos para empresas de alta escala, creo que pesan bastante más las dos cosas que le estoy transmitiendo, de que gran parte del resultado de la inversión depende de a cuánto la revendés. Obviamente que lo que es John Deere y Case serían como las indicadas, porque siempre tienen un buen valor de reventa, sobre todo John Deere. Y saber que si uno quiere salir del negocio, cuesta salir del negocio. Es casi que te metes el negocio para toda la vida. Entonces, nada, a pensarlo y cranearlo un poquito más. Después, ya yendo a 2 o 3 indicadores que les puse de la empresa maquinaria, hoy les transmitía de el impacto que tiene, ¿no? Cuando uno mira, esto es una empresa
real de uno de los grupos CREAS. El resultado de la empresa maquinaria como rentabilidad terminó siendo en las últimas 5 o 6 gestiones del 16% de rentabilidad en dólares, nada despreciable. Acá están dos indicadores que le transmitía hoy. ¿Cuánto me cubrió el resultado de la empresa maquinaria de mis gastos indirectos, administración de estructura? En esta empresa en particular de 850 hectáreas que hace trabajos afuera, cubrió el 60% de esos resultados o de esas actividades de administración de estructura que todas las empresas lo tienen. Y el otro punto importante es del resultado final que tuvo la empresa, el 25% de las últimas 5 o 6 gestiones fue lo que aportó la empresa maquinaria, ¿no? Entonces, vuelvo un par de diapositivas para atrás para transmitirle lo que les quiero decir en líneas generales, pero es, con el ejemplo que les mostraba, ¿no? El resultado de la empresa maquinaria, en las 5 gestiones que les mostré, me cubrió el 65% de lo que es administración de estructura de impuestos. En 5 gestiones me aportó el 25% del resultado, ¿sí? Y en 5 gestiones tuvo 16% de renta. Cuando la renta sobre el capital invertido en una empresa que se paga, esto fue un ejemplo puntual de la campaña 24-25, cuando la renta de un año en particular, pagando alquileres y todo bien detallado hasta impuesto a las ganancias, fue del 4%. O sea, estoy generando 4 veces más de rentabilidad, ¿no? Entonces, un poco le quería transmitir esto, ¿no? El impacto que a veces tiene la empresa maquinaria o cualquier otra actividad que uno desarrolle dentro de las empresas, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo del CREA que les comenté del trabajo de hace 6 meses y ir subiéndole eslabones a lo que les mostré anteriormente es, ¿se acuerdan? Una empresa peladita, 1.500 hectáreas agrícolas y 350 ganaderas. Los que les mostré hoy de alquilar un 35% de superficie y alquilar un 70% de superficie. ¿Y qué pasa si a esos dos modelos les meto la empresa maquinaria, ¿no? Para hacer el 100% de las labores y si no logro o logro hacer el 100% de las labores para poder llegar a los ratios que le comenté hoy de 13.000 hectáreas de pulverizada, 2.600 de siembra y 2.600 de cosecha, agarro y hago algún vecino, mejoro, para hacerle una cuenta rápida, de $172 a $215 resultado, o de $152 si solamente aumenté el 35% del área, a $194 resultado, ¿no? Un poco es cómo mi empresa va subiendo en dólares por hectárea y ni hablar en resultado que es el crecimiento, ¿no? Me pongo en el ejemplo de los primos. Acá tenía para repartir entre 5 primos $200.000, ¿sí? Acá tengo para repartir entre los mismos 5 primos $600.000, ¿no? Que es el resultado que figura en este eje del gráfico. Nada, es para demostrarle un poco el impacto que uno va teniendo a medida que le va subiendo eslabones a mi negocio, obviamente con más trabajo, ¿no? Y más riesgos y más de toma de decisiones. El otro proyecto que les mostraba, ya vimos alquiler agrícolas o ganadero, cada uno elige a gusto del consumidor lo que les gusta, todo lo que vimos de empresas maquinarias. El otro proyecto es todo lo que es riego, ¿no? El riego, seguramente están familiarizados y en alguna reunión lo estuvimos viendo, pero el riego básicamente tiene varios puntos como aumentar rendimiento, estabilidad y visibilidad del negocio, independizarse del clima en los periodos críticos, aumentar volumen vendido y facturación, empezar a hacer nuevos negocios, como semilleros de choclo, de maíz, de girasol, de trébol, hacer choclo, papa. Es una forma de crecimiento que es lo que estamos hablando, diluir la administración de estructura de impuestos, ser más eficiente, tomar créditos baratos, herramienta impositiva, empresa más estable. Bueno, cumple gran parte de los objetivos de crecimiento que vimos al inicio de la presentación. Clave cuando uno se mete en un proyecto de riego es qué calidad de agua tengo, no se puede regar en todos los campos y no todos tienen caudal, así que la primera gran decisión es saber qué caudal tengo y qué calidad tengo, saber que los parámetros que se usaban hace años de lo que se llama el RAS, el pH y conductividad eléctrica, bajaron a la mitad de lo que lo que se hablaba originalmente, que se han extrapolado de Estados Unidos. Saber que uno cuando riega
y tiene un XRAS, saber que después tiene con lluvias del año, tiene que diluir esos milímetros que uno regó, que tienen mala calidad. Pero para poner un ejemplo es, si yo tengo un RAS de 12, de 12 milímetros, de 12, perdón, de 12, de valor 12, y a mí me llueven 800 milímetros por año, saber que yo puedo estar regando por año más o menos 100, 110 milímetros en los cultivos que riego como valor medio, ¿no? Habrá cultivos que le riego 200 milímetros y habrá cultivos que le riego 50 milímetros, ¿sí? Bien, ¿por qué regar? Para salir de los commodities comunes y corrientes, como pueden ver girasol, cebada, trigo, maíz, y ganar con alquiler de la tierra entre 50 y 100 dólares, a poder regar cultivos, como les comentaba anteriormente, especialidades, como puede ser papa, choclo, maíz semillero, trébol, o hacer arveja con un maíz de segunda, por poner un ejemplo, que ya pasamos a márgenes y resultados de 100, de 1.600 dólares por hectárea, ¿no? O sea, yo quiero pasar de tener negocios de 50 dólares a tener negocios de 1.500 dólares por hectárea, o la otra forma de verlo, si no logro tener especialidades, porque no hay especialidades para todo el mundo, es analizarlo tradicionalmente al riego y ver si se repaga o no. ¿Qué es analizarlo tradicionalmente? Es el mismo pivot de, por ejemplo, 70 hectáreas que está graficado acá, es regar durante octubre y noviembre un trigo, una cebada, durante diciembre y enero lo corro a la segunda posición y regar un maíz, después, si viene seco el verano, me voy a la tercera posición y termino regando una soja de primera, y si viene muy complicado el año, me tengo la posibilidad de volver a la primera posición, que había una cebada o un trigo para regar la soja de segunda, ¿no? Esto sería ver especialidades, que sabemos que estamos pasando de 55 a 1.500 dólares, y acá donde está la plata fuerte, y ojalá que logren todos llegar a este tipo de situaciones. Y si no, la otra es, repito, regar cultivos tradicionales, y es una buena forma de verlo porque no hay negocios especiales para todos, que es lo que le transmití acá, ¿no? Regar desde octubre hasta marzo, estar con el pivot moviendo en 2 barra 3 posiciones o círculos, y regar este tipo de situaciones, ¿no? 80 milímetros una cebada, 200 maíz, 80 una soja de primera, 60 una soja de segunda, que el acumulado cuando uno mira por lote termina dando casi los 400 milímetros que le comenté en la diapositiva anterior, ¿sí? Bien, ¿qué da este resultado o qué da como resultado? Cuando uno mira la rentabilidad analizando cultivos tradicionales, uno lo que termina haciendo es, termina logrando rentabilidades del 17% y periodos de repago de 5 años y medio, que tampoco son nada despreciables, ¿no? Sabiendo que un pivot después dura, dura 20, 25 años. Entonces, lo que le quiero transmitir es, ojalá que se puedan incorporar pivot porque tienen caudal y calidad de agua. Saber que si regan especialidades, la plata la van a juntar rapidísimo, los periodos de repago son de 2 años, pero saber que a los precios actuales, que con 5 o 6 años se terminan pagando los pivots y uno termina logrando todos los beneficios que les transmití anteriormente que tiene el riego, ¿sí? Bien, ¿cómo impacta dentro de la misma empresa que venimos viendo, ¿no? Que les contaba de este grupo CREA del análisis de hace 6 meses, ¿no? Es seguir subiendo los escalones de la empresa, ¿no? ¿Se acuerdan? Estábamos en el peladito de los 200.000 dólares al año, 120 dólares por hectárea. Si yo a esa empresa, les pongo la de máxima, ¿no? A esa empresa que era pelada, le estoy calculando 1.000 hectáreas. A su vez, le metí la empresa maquinaria. Y a su vez, riego el 25% de la superficie total propia y alquilada con un equipo de riego solamente regando cultivos tradicionales. Ya me fui a tener negocios de 200, casi 80 dólares por hectárea, ¿no? O estar pisando los 800.000 dólares contra los 200 bases. O sea, casi que cuadrupliqué mi resultado total. Bienvenido sea que pueda lograr eso, o por lo menos situarse en, en algún modelo medio que los haga sentir más cómodos o que se adapte a cada una de las empresas, ¿sí? Y por último, por una cuestión de tiempo, venimos bien y ahora les cuento alguna otra alternativa. Y por último, estamos viendo con buenos ojos, si alguno está dulce económicamente, financieramente, estamos viendo con buenos ojos, si consiguen campos que estén a la venta, que algunos a la venta hay, es
tratar de captar hoy en día que estamos prácticamente sin brecha, que los campos todavía no subieron. Hace poquito hubo un congreso que lo hace una asociación que están todos las inmobiliarias que compran y venden tierra y alquilan. Hoy estamos en un buen momento, ¿por qué? Porque cualquier tierra, por ejemplo, de la zona núcleo, tuvo este recorrido, ¿no? Partieron en el 98 valiendo $5.000 en la zona núcleo y en Illinois, por poner un ejemplo. Después en Argentina bajó el precio porque vinieron todos los despelotes de la Rúa en el 99, 2000, 2001, 2002, 2003, hasta que se estabilizó un poco la situación. Y después fueron recorriendo medio con un gap entre lo que valía Illinois y lo que valía la zona núcleo, fueron creciendo por una cuestión de que el negocio agrícola iba mejorando hasta el 2010, 2011. A partir de ahí, el mundo fue por una autovía o por un tren rápido y nosotros nos quedamos jodiendo en el Sarmiento y quedamos paralelo, ¿no? En el tren Sarmiento como en el paralelo. ¿Y qué es lo que afectó que una tierra en la zona núcleo valga $16.000 respecto a algo en Illinois que vale $30.000? Bueno, básicamente todos los despelotes que conocemos de Argentina, ¿no? Riesgo país, cepo cambiario, brecha cambiaria, los derechos de exportación que tienen los granos, la carga impositiva en general, no acceso al crédito hipotecario. Entonces, uno lo que ve es que si cree que se normaliza la situación país, cree en lo que vimos en las primeras diapositivas, que la expectativa del negocio es muy bueno, lo que tendría que pasar es que la tierra en Argentina no te digo que llegue a lo que vale el mundo, pero que empiece a aumentar de precio, como por ejemplo está pasando en países limítrofes nuestros, como es Paraguay y Brasil, que están en una situación media a igual calidad de superficie de lo que es Argentina respecto a Estados Unidos, ¿no? Y saber que cuando uno mira lo que vale la tierra, va muy de la mano de lo que valen los granos, ¿no? O sea, si nosotros logramos tener dentro de unos años, no tener derecho de exportación en nuestros granos, ¿sí? Llámese soja, que todavía tiene bastante alícuota, o algo del resto de los granos, saber que el precio de la tierra puede subir perfectamente. Y ahora varias preguntas me dicen che, pero me está hablando de la zona núcleo, ¿qué tiene que ver la zona núcleo con la zona mar y sierra? Bueno, cuando uno compara los últimos 40 años, mes a mes, lo que dice Compañía Argentina de Tierra, lo que vale la tierra, la zona núcleo, lo que vale la tierra en la zona mar y sierra, correlaciona casi un 100%. ¿Qué vale la tierra en la zona mar y sierra respecto a la ganadería? También casi que correlaciona un 95%. Entonces, un poco lo que quiero decir es que la tierra se mueve casi en su conjunto y importa mucho los factores que les nombré anteriormente en cómo se va evaluando. Entonces, resumiendo este dato, ¿qué quiero decirles? Es un buen momento para comprar tierra, si estoy bien patrimonialmente y financieramente, sabiendo que puedo tener alguna revalorización de ese activo y a la larga, dentro de unos años, ser mucho más rico patrimonialmente, ¿sí? Bien, y para concluir, ya para concluir la presentación y cumplir un poco los tiempos, les tiro las reflexiones finales y les transmitía que había muchas más cosas para ver que lo que vimos, alquilar tierra agrícola ganadera, hacer empresas maquinarias, de todo lo que vimos empresa maquinaria, ir a riego, comprar ya tierra agrícola ganadera. Creo que siempre es clave, haga o no lo haga, en las empresas tener los proyectos analizados, lo que se dice es tenerlo armadito en una carpeta, en un cajón, el día que aparezcan las condiciones, sacarlo al ruedo y avanzar con el tema, pero siempre está bueno tener proyectos analizados. Les cuento otros, que por una cuestión de tiempo no fue la idea mostrarlo, pero hay muchas empresas avanzando con tambo. Hoy en día todo lo que es tambo de raza cruza en Holanda está con muy buenos resultados porque es mucho más fácil las recrías y crecer en vientres. Todo lo que es criadero de cerdo para recría. Está con mucho auge todo lo que es kiwi para exportación directa o lo que es corral de engorde de animales por cómo están hoy los precios del animal gordo y del maíz relativamente barato. Bueno, entonces, nada, hay otros proyectos que uno podría tener en mente. Siempre es clave, y lo vimos hoy, pensar en el crecimiento patrimonial. Cuando uno habla de crecimiento patrimonial, la vía de compra de tierra que se revalorice creo que es uno de los datos más importantes, o realizar algunas de las inversiones comentadas. ¿Para qué? Si es el objetivo, ¿no? Capaz me dicen, ah, mira, Diego, yo a mí termino acá y que cada uno haga lo que quiera, pero muchas empresas tienen este objetivo de decir,
quiero que se mantenga las próximas generaciones unidas para poder pagar los dividendos que corresponda a cada uno y que todos más o menos puedan vivir de cierta manera, es que crezca el negocio, como fuimos viendo en todo el desarrollo de ese ejemplo del CREA, mantener motivado a los equipos de trabajo y no ser 100% detallista cuando uno analiza una inversión. Muchas veces hay que actuar por sensaciones, porque querer atar todas las variables micro y macroeconómicas en Argentina cuesta mucho. Hay herramientas de método de análisis, lo que vimos hoy, analizar hasta el crecimiento patrimonial, los indicadores de liquidez y patrimonio, ver los FODA, ver los repagos, ver el BAM, ver el TIR. Hay varios métodos de análisis que uno tiene que tener en cuenta. Cuando uno se mete en esto de alquilo tierra, meto maquinaria, meto riego, medio que se mete en un círculo virtuoso y este círculo virtuoso de crecimiento te va generando que aparezcan nuevas oportunidades y lo he visto ya anteriormente, ¿no? Si uno va creciendo y va desarrollando inversiones, es una buena manera de profesionalizar la empresa, de empezar a revisar cómo se toman las decisiones dentro de la empresa, poder compartir y hacer informes al resto de los accionistas. Y básicamente lo que les pongo ahí como último punto es, muchas de estas vías son por financiamiento. Hoy el financiamiento lo tengo recontra claro, que todavía está caro, ojalá que mejore el año que viene o el próximo, pero repito, saber que muchas veces las oportunidades se dan en un momento puntual y a veces hay que tomar la decisión de avanzar algo con financiamiento, por más que ya no sean tasas negativas como fue durante el kirchnerismo, que sea algo de tasa positiva en dólares, como se paga en el resto del mundo, y quizás en algún momento hay que achicar un poco el retiro o el dividendo, ajustarse un poquito el cinturón, pero avanzar 3 barra 4 años hasta que se repague la inversión, sabiendo que en el futuro el negocio y la torta va a ser mayor. Así que nada, de mi parte, repito, fue una reunión atípica de las 9 anteriores que estuvimos viendo, pero era parte del calendario y me parecía importante transmitirle todos estos conceptos de cómo lo vemos nosotros en las empresas creas y particulares que vamos. Bien, así que de mi parte no mucho más y más que cumplido el tiempo, siendo 9:29. Impecable, súper interesante, Diego, la verdad. Hay una pregunta, no sé si vos la estás viendo Sí, la ahí. estoy viendo. El dron, ¿qué número te Ah, deja? el Pregunta dron. Manuel Carrera. Está buenísima, muy buena Manuel la pregunta, espectacular. Es más, lo tengo hasta para proyectar. Ahora si lo busco te lo... Mira, el dron, la verdad que nos deja, meta que charlo lo comento. La verdad que el dron nos deja muy buen resultado, Manuel. Estamos, la verdad que hago un ejemplo, ¿no? No quiero poner nombres de drones porque hay millones, pero un poco les cuento lo que transmitimos nosotros. Está el DJI, por ejemplo, Agra 50, que más o menos vale $46.000, $46.000. Y lo que nosotros vimos es que si uno logra hacer, que es un montonazo, me va a decir, che, pero es un montonazo hacerlo, si uno logra hacer 10.000 10.000 hectáreas de pulverizada por año, casi que se paga en un año y medio esa inversión, o hasta te diría un año. Si uno logra hacer 5.000, obviamente se pagará en 2 años y medio, pero la verdad que como inversión la vemos como muy, muy bien. ¿Qué es lo que vimos después con el uso del dron en la práctica? Vimos que tiene más riesgo de deriva, ¿sí? Entonces, creo que es para situaciones puntuales, no es para... Nosotros originalmente pensamos que el dron era para hacer el 100% de un campo, es decir, che, tengo 2.000 hectáreas, te hago 5 pasadas por lote por año, ya llego a las 10.000 hectáreas de pulverizada, en vez de gastarme los $450.000 que vale un PLA o un John Deere usado, me gasto $50.000 comprando el mejor dron, invierto una décima parte y hago todo. Bueno, un poco lo que vimos es que el dron va a terminar siendo complemento de las pulverizadas porque tiene otra velocidad de aplicación, genera un poco más de deriva, o espero hasta que le tome la mano los distintos operadores, pero es una buena herramienta para tener, sobre todo para aprovechar adentro de los maíces o como este año situaciones de excesos hídricos. Así que creo que está bueno, Manuel, para avanzar. Yo, como sugerencia, es primero trataría de avanzar contratándolo y tomándole la mano a los momentos y a la calidad de la deriva. El día que tengamos todo aceitado, hacer el esfuerzo y gastarse esos $50.000. Eso de dron, aplicador y sembrador, ¿no? Porque
Con $4.000 más, uno se compra el esparcidor de cebo o de semilla y también tiene para sembrar cultivos de cobertura o aplicar cebo para hongos y bicho bolita. El que vemos con recontra buenos ojos es lo que son multiespectrales que te permiten generar NDVI. Esos multiespectrales de NDVI te permiten detectar o hacer mapas de malezas y con esos mapas de maleza uno puede generar una prescripción y esa prescripción uno la termina cargando en un mosquito que aplique selectivamente. Ese convito que parece raro, che, me compro un dron multispectral, que por ejemplo está el Mavic 3M, que vale $8.500. Lo meto, lo volé, que hago 80 hectáreas en 1 hora y media, ¿no? Lo pongo a procesar las imágenes para generar la prescripción, que uno lo puede hacer, por ejemplo, por la plataforma Sarvio o alguna de DJI gastando 4/5 dólares, y esa prescripción después la meto en mi mosquito de aplicación variable. Lo vemos con recontra buenos ojos para todo lo que es los problemas de raíz gras, ¿no? Lo hemos hablado en su momento, pero todo lo que es problema de raíz gras, nabo, algo rama negra, si uno podría aplicar selectivamente esas malezas y tirarle una bomba, creo que es una vía más que interesante para tener. Así que en resumen, eso es lo que les puedo transmitir de ROM, ¿sí? Bien, perfecto. A ver, Hay un comentario bueno de Lucas Miguel Liendo. Si necesitan financiamiento en leasing y aval de SGR, que nada, es asesor financiero, creo que es recontra bueno para todo este tema de bien, buen dato. inversiones, ¿no? Por eso, un poco la charla de hoy, el intercambiador, era generar disparadores de qué Sí, cosas hacen las empresas y dónde empezar a analizar. Después, obviamente, línea de financiamiento y más, con asesores financieros, más que bienvenido para no errarle las cuentas, ¿no? perfecto. Bueno, Diego, súper interesante. La verdad que muy buena la charla. Bueno, bárbaro. Mariano, recordamos la charla de la semana que viene y ya vamos dando por finalizado el encuentro. Dale, perfecto. Es el 4 de diciembre, 8:30, la presentación de Index on Demand Mobile y sus cualidades y cómo los usuarios de la DAN pueden sacarle provecho a esa aplicación. Y recordarles que la invitación o el link de la charla les va a llegar a todos vía mail, como para que estén atentos y puedan ahí registrarse y luego participar. Perfecto. Bueno, con Diego nos encontramos sobre el 20 y pico, casi Con nos, la CID, con el casi champagne nos- casi. Casi con el champagne. con el Papá Noel. Bueno, bueno. Bueno, cómo pasó el año, chicos, la verdad, increíble que estemos Sí, hablando ya de las fiestas. Bueno, sí. un saludo para todos, gracias a todos por haberse conectado y súper interesante como siempre. Queda grabada la charla, así que los que no pudieron escucharla o a medias, va a estar subida en nuestro canal de YouTube. Bueno, Buenísimo. muchas gracias, que anden muy bien. Igualmente. Adiós.